que se escuchen todas las víctimas, todos los que sufrieron en aquella época, porque son víctimas y todas tienen el mismo derecho a ser reconocidas. Graciela Fernández Mejide, que tiene un hijo desaparecido, integró la CONADEP. ¿Cuándo se empezó a hablar de la guerra civil en España? Hace bien poco tiempo. Creo que a muchos españoles ya no les importa. Como creo que a muchos argentinos ya este tema no les calienta. A ver cómo se escucha. Su padre fue secuestrado en el año 74 y asesinado. Hola, hola, hola. Y Lilita Carrió, que es diputada nacional y candidata a presidenta, y la dueña de la casa. Sí. Y dije, si una sola palabra caracterizara a la Argentina, esa palabra sería la violencia. Los 372 días son muy largos, son casi inenarrables e indescriptibles. Mi madre quedó muy mal. Durante un año mi hermana y yo tuvimos que darle de comer en la boca porque no quería vivir. Hijo Pablo, que tenía 17 años, lo sacan de casa, de la cama. 5 hombres que vienen de civil, que dicen ser la policía a las 2 de la mañana y se lo llevan. De ahí en más, con el alma estrujada de pena, terror, espanto, estupor, todo lo que quieran poner, nos largamos a tratar de ver qué pasaba con Pablo. Pablo no apareció. A partir de ese momento, la vida de cualquier persona con el secuestro de un familiar cercano cambia radicalmente. Pero lo importante de esto no es solamente analizar cómo cambió la vida de uno, sino cómo cambia la vida de los otros, cómo cambió la vida de Graciela, cómo cambia la vida de tanta gente. Por eso volvemos a lo mismo. El tema de la violencia hay que tratar de erradicarla. Y una forma de erradicar la violencia es hablar de todas estas cosas. No fuimos víctimas de la violencia de todos. Y no levantamos nunca un arma. Y creo que la única forma de dejar de tener un país distinto es dejar de ser víctimas, aunque lo hayamos sido, para empezar a ser responsables. A los pocos meses de desaparecido Pablo me enteré de que había organismos de derechos humanos, me incorporé a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también iba a las vueltas de las madres, pero eso era solamente los jueves y yo necesitaba poner toda mi fuerza. Dejé de ser profesora y dejé mi instituto de idiomas y me dediqué exclusivamente a trabajar en la Asamblea. Pero con los años comencé a reconstruir toda la historia de mi padre y comprendí que ese cautiverio para él, ese holocausto, tal vez fue para él una reconversión. Ahora, que la herida está. Porque estas cosas no se saldan ni en una ni en 2 generaciones. Yo pedí justicia. Pedí justicia para mi hijo, para mí, para todos los desaparecidos. En realidad estaba pidiendo justicia para que alguna vez en este país se pudiera pensar que había reglas que nos incumbían a todos, nos involucraban a todos. También hoy estoy pidiendo justicia. Verdad y justicia. Y justicia adecuada para la gente que hoy está siendo juzgada después que se reanudó, como contó Lilita, por su gestión, el enjuiciamiento. Y también fui autora, y quiero que todos lo sepan, de la Ley de Nulidad de Obediencia Debida y Punto Final, y siempre quise el derecho a la verdad. Ahora, también comprendí y entendí que la verdad no es parcial. La verdad no es de unos, sino de otros. Sé que hay muchos juicios de ellos. He hablado con hijos de militares y mujeres de militares juzgados. Por lo menos hay fuertes sospechas de que son incorrectos. En todo caso, hay una imagen
había un subteniente que lo mandaron a buscar a alguien que iba a ser detenido. Fue reconocido por la familia porque lo llevó de su casa y lo entregó. Yo no puedo saber si sabía que después lo iban a torturar, que después lo iban a asesinar y que después iba a hacer desaparecer su cuerpo. Hasta puede ser que sí, pero no lo hizo. Y eso se llama partícipe indispensable. Ha habido, a mi criterio, un abuso de esa figura. Ahora bien, ¿por qué Milani no? ¿Por qué hay dos varas? Si sí hay dos varas, si se juzga de distinta manera hechos similares, perdimos, señores. Perdimos, yo siento que fui derrotada en mi demanda de justicia. No manipulación de la justicia al servicio de una venganza y sin garantías constitucionales. En muchos casos hubo justicia y en muchos casos hubo manipulación y falta de prueba. Y entonces esto no es así. No hay derecho a la venganza. Y yo creo que ellos no quieren revisar la historia, no por no reconocer las muertes que han ejecutado de los militares, sino que no pueden reconocer la historia de los compañeros que han ejecutado. A decir, violamos los derechos humanos de la sociedad civil y de militares o de quien sea, violamos derechos humanos. Lo que no se puede reconocer en esa verdad es violamos y matamos los derechos humanos de nuestros compañeros. Esta es la verdad. Lo único que vamos a coincidir, si nos ponemos de acuerdo a fondo con todo, es que haya justicia. El tema de la justicia es aquella que en mi caso reemplaza al perdón. Yo ya dije, no puedo perdonar en nombre de mi hijo, porque no sé qué hubiera hecho él no está acá, le impidieron ser, y además nadie me pidió perdón. No hay una ley de perdón universal, ni para la Argentina que digan, a partir de ahora todos perdonamos. No, es individual, es personal. A mí me costó y me cuesta muchos años de lucha y de hacer introspección interna. No es fácil, pero yo creo que es sanador. Yo quiero abrir este debate y que se sepa toda la verdad, pero con la historia futura hay que transitar con menor equipaje. Y esto no tiene nada que ver con una ley de impunidad, que es como se pretendió entender muchas veces. Que perdone el que pueda, que no perdone el que no pueda, pero salgamos a una sociedad libre, responsable, que no reitere los errores y que sepa que cada ser humano es sagrado, sea militar, sea civil, sea joven o sea viejo. Muchas gracias a todos.